Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica, compartiendo con ustedes este tiempo la palabra del Señor. Gracias a todos los que nos acompañan a diario, gracias a los que están ahí en vivo, del otro lado de nuestro Facebook Live, Federico Núñez, y también gracias a los que van a ver posteriormente. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Sí, estamos aquí, Federico y Flor, compartiendo con ustedes. Recuerden, toque la campanita, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. El teléfono en pantalla es para los pedidos de oración, para que nos cuente su testimonio y para aquellos que están colaborando con nuestro ministerio, a los cuales estamos enormemente agradecidos de corazón. Muchas gracias por acompañarnos. Saludamos entonces a todos los amigos en este día. Hoy queremos saludar a Karina Peloso y Patricia Cabral, que siempre nos miran. Ellos están a diario allí, mirándonos en vivo. A Carmen Ferreira, a Brandon Acuña, a Federico Andrés Núñez, a Katy Flores, Ali de Fleita, Guillermo González, Mirta Mareco, Hilda Lara, Jessica Calderón Mesa y Marta Almada. Y ellos están siempre, todos los días ahí en nuestro canal mirándonos. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes, gracias por las palabras de cariño que nos mandan también. Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos entonces a la palabra de hoy. Más que palabra, ese es el título de este día, más que palabras, ¿no? Yo creo que tenemos que leer un poquito esto para entender. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 8. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 8 dice: Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica una carta interesante, una carta donde felicita a los tesalonicenses, ¿sí? Lo primero que dice aquí esta palabra es que el evangelio no llegó solo en palabras, es decir, fue mucho más que palabras. Qué lindo es cuando las personas escuchan el evangelio y no es solo palabras, ¿no? Porque muchas personas están realmente cansados de escuchar palabrerías. Y ellos están diciendo, dice, nuestro evangelio no llegó a ustedes, dice Pablo en otras palabras, no les llegó a ustedes en palabras, sino que fue mucho más que palabra. Por eso es que el título de este mensaje es más que palabra. Sino que llegó, dice, sino también en poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre. Es decir, que ellos tuvieron plena conciencia de que la palabra que Pablo les había llevado no era solamente palabras, ¿no? Conocimiento, gnosis, no era solamente eso, sino que dice que les llegó más que palabras. Qué bueno es, qué precioso. Esto realmente impactó mi corazón cuando lo leí y dije qué bueno sería que cuando nosotros prediquemos la palabra no solamente demos esa palabra, sino que demos el contenido, la esencia, ¿no? La virtud de la palabra, que es el poder del Espíritu Santo, y que las personas que lo oyen tengan plena certidumbre de que no están oyendo la palabra de un hombre, sino que están oyendo la palabra del Dios poderoso. Por eso es que ellos lo primero que dice, el Evangelio no llegó solo en palabras, no llegó solo en palabras, ¿no? Porque el Evangelio no consiste en palabras, el Evangelio consiste en
en poder, palabra y poder del Señor. En la cultura moderna, en esta cultura que vivimos hoy, hay mucha información de palabras y de entretenimiento, que a menudo todo lo que leemos, todo lo que escuchamos queda solamente en simples palabras, ¿no? Podemos leer un libro, podemos comprar un bestseller y leerlo, el último libro de moda que salió, y van a ser solo palabras. Pero cuando los tesalonicenses recibieron la visita de Pablo, dice, el Evangelio no llegó a vosotros. Pablo le está diciendo a ellos, ¿no? El Evangelio no llegó a ustedes. Yo no les llevé solamente palabras literales, palabras escritas. Dice, llegó en la manera que a ustedes les impactó. Llegó en la manera que a ustedes les impactó, ¿no? El mensaje de Jesucristo tiene que tener poder. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de poder. Tiene el poder de hacer milagros, ¿no? Tiene el poder para realizar señales maravillosas, la palabra del Señor. Tiene poder para cambiar las mentes, los corazones y las vidas. Ese es el mensaje de la palabra. La palabra transformadora, esa palabra que cambia el corazón de las personas. Porque esta palabra que predicaba Pablo y es la palabra que predicamos nosotros, es la palabra del Dios viviente. Podemos predicarla a los gritos, podemos predicarla cantada, podemos hablar a esa palabra en tono suave, en tono cariñoso, pero es inseparable de su efecto. No importa cómo uno la diga, no importa ni siquiera en qué idioma se diga la palabra, ¿no? Porque es diferente de aquella palabra vacía, sin vida, sin elocuencia, que tiene cualquier persona. Cuando nosotros predicamos la palabra, esta palabra es la voz viviente de Dios, la misma palabra que creó el universo, la misma palabra que se escucha allí en el Génesis, que creó los cielos y las tierras. Es un mensaje poderoso del Espíritu Santo. Esta es la palabra que hoy estás oyendo. Una persona viviente, ¿no? Trabaja allí en ti cuando estás escuchando dentro del corazón del oyente para convencer de pecado, de justicia, de juicio, para consolar y para instruir. Esa palabra está trabajando dentro tuyo. Cuando el Espíritu Santo está obrando a través de la palabra, hay una obra espiritual que se está cumpliendo en la vida del oyente. Nosotros a veces tenemos en poco las operaciones que tiene el Espíritu Santo. La tenemos en poco, ¿no? Pero la operación del Espíritu, la primera operación del Espíritu Santo es transformar la vida, regenerarla. Hay una obra espiritual que va más allá del valor educacional, del conocimiento, ¿no? Que va más allá de lo que la persona pueda llegar a entender. A veces la persona ni siquiera entiende la palabra, pero recibe un mensaje poderoso, un mensaje transformador, renovador. Y tiene plena certidumbre, es decir, se dan cuenta, y esto esto es lo que describe Pablo, ¿no? Dice el predicador que realmente cree lo que predica. Pablo dice, yo no le llevé solamente palabra, le llevé poder. Esta es la palabra que cree el predicador y también cree el predicado, es decir, la persona que recibe el mensaje de salvación. En segundo lugar dice, siguieron el ejemplo de Pablo. Es interesante porque dice aquí, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice, ¿no? Allí el equipo de Pablo que lo acompañaba dice, ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros. Ustedes nos imitaron. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que el oyente cuando recibe la palabra, esa palabra poderosa, no solamente escucha la palabra, recibe la palabra, sino que sigue el ejemplo. Dice, dejaron de seguir. ¿Por qué dice Pablo, ahora siguen nuestro ejemplo? Porque dejaron de seguir a los ídolos. Dejaron de seguir aquellas cosas que creían, ¿no? Por eso Pablo lo ve como algo bueno que lo imiten, porque él no tuvo vergüenza en decir, imíteme a mí, porque él sabía dónde lo estabas dirigiendo. Antes él sabía dónde iban detrás de esos ídolos, cuál era el camino que llevaban. Pero ahora dice, qué bueno que me estén imitando, porque de esa manera dejaron las cosas viejas para empezar a seguir el camino que yo llevo y yo sé dónde voy. Esto muestra que el mensaje de Pablo incluía un discipulado personal. Él estaba discipulando, pero había un sentido de guía, en la palabra de Pablo. Síganme a mí, ¿no? Me están siguiendo porque yo los estoy llevando por buen camino. Ellos podían ver su vida y estaban siendo invitados a seguir el ejemplo de Pablo. Por eso es que Pablo repitió este tema en varias ocasiones. Dijo, hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, no solamente a mí, ¿no? Dice, síganme a mí, pero también imite a los que se conducen como yo me conduzco según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿no? Es decir, yo soy un modelo, pero hay otros que también pueden ustedes imitar. Qué bueno que uno pueda seguir, cuando le llega la palabra, pueda seguir el ejemplo de otras personas. Qué lindo que es cuando alguien dice,
la verdad, esa vida es un ejemplo, ¿no? En otra ocasión, Pablo, en el libro de Filipenses, escribe, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿no? Esa es la palabra de Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero en otro pasaje él decía, imítenme a mí, pero también mira los que sí se conducen, para que tengan ejemplo, para que tengan ejemplo. No era él el único que había que imitar, ¿no? En tercer lugar, dice que los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de la tribulación. Recuerden, ¿no? Los dos primeros pasos, dice que ellos recibieron no solo palabras, no solo palabras. Esta palabra fue la iniciadora, el motor, ¿no? Recibieron no solo palabras, sino poder. Siguieron el ejemplo de Pablo y dice, recibieron esa palabra en medio de la tribulación. En medio de la tribulación, ¿no? Se distinguieron porque recibieron la palabra incluso en medio de grandes persecuciones. Recuerden ustedes que en esa época, como en muchos lugares hoy también, no querían que se escuche esta palabra. No era apropiada esta palabra para algunos lugares y en muchos sitios a Pablo lo apedrearon, lo castigaron, lo corrieron, ¿no? Lo corrieron, lo echaron, ¿no? Ese mensaje que escucharon los tesalonicenses, a pesar de que seguramente los vecinos, los amigos, los parientes de la ciudad, la gente de la ciudad, lo recibieron con mucha adversidad, sin embargo, dice, yo doy gracias, dice Pablo, porque ustedes en la adversidad se decidieron quedarse con esa palabra, porque no eran solamente palabras. Qué tremendo, ¿no? Fíjense que la gente cuando está pasando dificultades no quiere recibir palabra. Cuando están pasando una situación, uno va y le predica y dice, no me hablé de nada, no me hablé de Dios, no me hablé de Cristo, no me hablé de la sanidad, no me hablé de la salvación, no me hablé del amor, no me hablé de nada. Y dice, qué bueno los tesalonicenses, en medio de la adversidad, ellos dijeron, tenemos una palabra que es más que palabra, que es palabra y poder, ¿no? Y encima tenemos a un predicador que podemos imitar, que podemos ser ejemplo. Así que no nos importa recibir la palabra en medio de la tribulación. Yo quiero recibir esa palabra, ¿no? Palabra para la aflicción era, ¿no? Palabra que vino justo para la aflicción, ¿no? Eso indica que literalmente recibieron el mensaje en medio de un tipo de presión grave, ¿no? Que estaban en problemas muy fuertes, pero no les importó recibir la palabra. Qué valientes estos tesalonicenses, ¿no? Con gozo del Espíritu. Recibieron la palabra, enfrentaron la aflicción, enfrentaron la persecución, porque en aquel momento no era solamente una aflicción, era persecución. No la enfrentaron como resignado, y bueno, no nos queda otra, vamos a escuchar la palabra, sino que la enfrentaron con el gozo del Espíritu Santo. Esto lo necesitamos, lo bueno, lo queremos, ¿no? Queremos que esta palabra que es más que palabra, queremos al predicador, que podemos seguir su ejemplo, ¿no? Y vamos a recibir esta palabra a pesar de que a otros no le guste. Qué hermoso ejemplo de los tesalonicenses. Ejemplo digno de un cristiano, ¿no? En cuarto lugar, dice la palabra, este pasaje que leemos, dice, fueron ejemplos para otros, ¿no? Recuerden, recibieron palabra poderosa. Tuvieron ejemplo tuvieron ejemplo en Pablo y sus compañeros, dice, Pablo dice, yo doy gracias porque ya nos están imitando. Ahora dice, también doy gracias porque ustedes recibieron la palabra y no la desecharon, porque la recibieron en medio de la tribulación. Y ahora dice, ustedes fueron ejemplos para otros. ¡Qué tremendo! Ellos se volvieron ejemplo para otro, tan prontamente, ¿no? Es así exactamente como debe obrar la palabra en las personas. Primero uno la recibe de aquel que tiene ejemplo, del predicador que predica con ejemplo, ¿sí? La recibe en medio de una situación crítica y esa palabra poderosa, que más que palabra de poder, transforma el corazón para que inmediatamente esa persona ahora se transforme en un ejemplo. No solamente imitan, sino que ahora son ejemplo para otros. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Se volvieron ejemplos para otros. Dice, fíjese que dice, ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Es decir, su testimonio comenzó a invadir la zona. Comenzó a invadir las ciudades, las regiones. Los cristianos en Macedonia y Acaya necesitaban ejemplo y los tesalonicenses suplieron esa necesidad. ¿Cuánto necesitamos de cristianos como los tesalonicenses? Gente que dé ejemplo, que dé testimonio de su vida, del cambio que Dios ha hecho en sus vidas. Tremenda palabra esta, ¿no? Tremenda palabra. Recibieron una palabra, fíjense la transición que hay, ¿no? Recibieron una palabra, recibieron de alguien que le mostró ejemplo, recibieron esa palabra que tenía poder.
Esa palabra ellos la recibieron en gran tribulación, en medio de persecuciones, ¿no? Pero esa palabra poderosa que vino a ellos los transformó, los renovó y ahora ellos se transformaron en ejemplo para otros porque estaban compartiendo lo que recibieron, dice, a otras regiones, a los de Macedonia y Acaya, que eran grandes regiones de Asia. Ellos estaban compartiendo la palabra. Qué hermoso ejemplo. Y por último, dice, ¿sabe lo que están haciendo ahora? Están divulgando la palabra. Más que palabra, ahora están divulgando aquello que recibieron. Recibieron más que palabra, ahora le están divulgando a esa palabra. No se la quedaron, no se la callaron. No están diciendo, no la sabemos, no la conocemos, sino que ellos están contando su propio testimonio. Lo que la palabra hizo en ellos, eso es lo que están contando, ¿no? Pablo dice, miren lo que dice Pablo, es tan interesante lo que dice Pablo. Ustedes cristianos tesalonicenses están divulgando la palabra de Dios tan efectivamente, más que palabra están haciendo, dice, me están dejando sin negocio. Me están dejando sin negocio. Dice, no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque ellos están hablando testimonio. Esto es lo que debe producir la palabra, hermano. En una iglesia. Si en una iglesia no está sucediendo esto, algo está pasando. Si los hermanos que reciben la palabra no han recibido una palabra de poder, es probable que aún aquel que se la da no le esté dando ejemplo. Si esa palabra que la recibieron en tribulación, en problema, en angustia, esa palabra la recibe un borracho, un drogadicto, ¿no? Una prostituta, y esa palabra la transforma. Y ahora esa persona se transforma en un imitador de Cristo. Comienza a imitar a Cristo, ¿no? Comienza a ser ejemplo para otros. Antes no lo era, ahora dejó su idolatría, dejó su paganismo y ahora está siguiendo a otro. Y por fin, dice, ahora divulgan la palabra, la misma palabra que la cambió. Esa palabra que fue más que palabra, sino poder del Espíritu Santo, ahora la están divulgando. Que Pablo dice, nos están dejando sin negocio porque nosotros vamos a ir detrás de ustedes, pero ustedes ya están predicando la palabra, ¿no? Es como que Pablo empareja las ideas. La palabra de Dios ha sido divulgada y su fe ha sido extendida. Dos cosas, la palabra de Dios ha sido divulgada y su fe ha sido extendida. Esos dos aspectos esenciales que necesita una iglesia, ¿no? Que la palabra se difunda. La gente necesita un mensaje para difundir y ese mensaje primero tiene que impactar su vida. Necesitan que la fe salga para que su fe sea conocida en el mundo. Uno tiene que predicarla, ¿no? Ya no son borrachos, ya no son deshonestos, ya no son personas contenciosas. Todo el mundo habla de lo que ha sucedido en estas personas. ¿Por qué? Porque la palabra, más que palabra, poderosa palabra, llegó a su vida, los transformó. Alguien le mostró esa palabra con ejemplo. Amén. Esa palabra la recibieron en medio de la crisis. Esa palabra los transformó, que ahora se transforman en ejemplo y ahora están divulgando la palabra, se transforman en predicadores. Termino leyendo Tesalonicenses 1. Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Que cuando prediques, no prediques solo palabra. Te vas a dar cuenta por el efecto que produce, ¿no? Sino también en poder del Espíritu Santo. Este es el poder que transforma, ¿no? Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros. Esto es lo que pasa. Ellos empiezan a cambiar, ¿no? Y del Señor recibiendo palabra en medio de gran tribulación. Porque es ahí cuando el Señor cambia. Dice, de manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, dice, no solamente fueron ejemplos, predicaron y ellos creyeron en ustedes, se transformaron en tremendos predicadores de más que palabra. Y por fin dice, en todo lugar vuestra fe de Dios se ha extendido, dice Pablo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto es evangelismo, esto es predicar la palabra, esto es llevar la palabra con poder. Predica la palabra, más que palabra, para que Dios se extienda hasta lo último. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Haz de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí a las 6 p.m. hora de Costa Rica en Vida para Todos.